Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 30 de enero del año 2024. El domingo pasado vimos que el verdadero discípulo es uno que responde al llamado de Jesús en el mensaje dominical de Torre Fuerte. Vamos a ver varios aspectos de discipulado en nuestros devocionales en esta semana. Hoy vamos a tocar el texto de Lucas 7, 18 al 28, que dice así: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Según Lucas capítulo 3, 19 y 20, Juan el Bautista había sido encarcelado por el rey Herodes Antipas. Había sido encerrado en la fortaleza de Maqueronte, ubicado unos 8 kilómetros al oriente del Mar Muerto y 24 kilómetros al sur de su extremo norte, o sea, en el norte oriente, en tierra de Mar de Galilea. La prisión era uno de los palacios de Herodes, aun cuando el encarcelamiento tiene que haber sido un sufrimiento muy duro. A Juan se le permitía recibir visitas, incluyendo, de acuerdo a este texto, a sus discípulos. Por medio de ellos había sabido probablemente de las actividades de Jesús, el mismo de quien Juan el Bautista había dicho antes tantas cosas maravillosas como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este heraldo encarcelado puede haberse estado preguntando: si Jesús es tan poderoso, ¿por qué no hace algo tocante a mí, que estoy en la cárcel? Pero especialmente, según Juan lo veía, las palabras de gracia y amor de Jesús que salían de los labios del Salvador, los milagros de misericordia y compasión que realizaba, para él quizás no amornizaban con el modo que él lo había descrito ante el público. Lo había presentado como alguien que iba a venir a juzgar, a destruir en un sentido. Sin embargo, lo que Juan el Bautista no entendió era esto. No había podido él discernir que la profecía de juicio no se cumpliría ahora, sino en la segunda venida de Cristo. No había visto el presente y el futuro en una perspectiva correcta. Esto es un ejemplo de cómo aún personas como Juan, el mensajero que fue llamado a preparar el camino del Señor, podían dudar.
En otras palabras, aún los verdaderos discípulos dudan de vez en cuando. Su fe es probada por las circunstancias de la vida. Pero vamos a ver que los verdaderos discípulos expresan sus dudas a Dios. Confían en Dios para aclararlas. Juan, como prisionero, aislado y excluido de los acontecimientos que estaban sucediendo, pudo haber sido presa fácil de esas dudas. Juan había hablado del papel que Jesús iba a cumplir como justo juez en Lucas 3:17. Hasta ese punto los discípulos de Juan le habían contado acerca de la aclamación popular que recibió Jesús mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, el ministerio popular de Jesús en la provincia de Galilea. Pero había pocas señales de su papel como juez del mundo. Es probable que Juan se sintiera quizás un poco confundido al oír estas noticias porque no llenaba lo que estaba haciendo Jesús completamente su expectativa. Juan hizo una decisión muy sabia como discípulo. Cuando en vez de guardarse para sí la dificultad que tenía acerca de Jesús, o peor, de conversar al respecto con otros, pero no con la persona correspondiente, la planteó a Jesús a través de sus discípulos porque él estaba encarcelado, por lo que no podía verlo personalmente. Juan el Bautista envió un mensaje por medio de 2 de sus propios discípulos con esa pregunta, expresando la duda. Los mensajeros de Juan el Bautista llegaron exactamente en el momento oportuno, justamente cuando Jesús estaba mostrando su amor y su poder sanador. Nótese aquí en el texto que dice, sanó a mucha gente. Muchos ciegos le dio la vista. Esto fue en consecuencia otra ocasión de múltiples curaciones. La pregunta que hace Juan por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, le da a Jesús ahora la oportunidad de hacer notar otra vez su papel como el Mesías, el siervo de Dios. Esto ya lo había hecho en la sinagoga de Nazaret, citando las palabras de Isaías 61, versículos 1 y 2. Ahora Jesús cita nuevamente esas palabras y muestra la manera en la cual Él las está cumpliendo. Y dijo a los discípulos de Juan el Bautista, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y aquí es la profecía. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y Jesús estaba haciendo eso. Jesús entonces envió de regreso a los discípulos de Juan para decirle lo que habían escuchado y visto. Además señaló sus milagros, incluyendo la resurrección del muerto de Naín, como evidencia de que él era el que había sido prometido en el Antiguo Testamento como el Mesías. En resumen, el mensaje que le envió a Juan a través de sus discípulos fue simplemente, Juan, no busques a ningún otro Mesías, yo soy. Ahora, Jesús no halló ninguna culpabilidad en la pregunta de Juan el Bautista. No se ofendió. Y no se ofende cuando nosotros tenemos dudas y nos dirigimos a Él para aclararlas. Porque entiende nuestra humanidad. El Señor trata a Juan con la misma ternura que trató al ciego de nacimiento, a la mujer sorprendida en adulterio, al mismo Pedro y Tomás que dudó, en vista del hecho de que Jesús prosigue a hablar también de Juan públicamente y a reprender a los que criticaban a Juan el Bautista como aquel de quien daba testimonio. Por eso, en vez de recriminar a Juan el Bautista, dice lo siguiente: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y ahora empieza a hablar bien de Juan el Bautista, no mal. Y dice otra vez en el versículo 4, cuando se fueron los mensajeros de Juan, regresando a Juan el Bautista para contarle estas cosas, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas
viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué saliste a saber? Y aquí en donde habla bien de él, ¿a un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito en Malaquías, capítulo 3, He aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan fue un profeta muy especial de acuerdo a Jesús. Fue el profeta que había sido prometido en Malaquías 3:1. El mensajero que fue enviado a preparar el camino del Señor. La gente de Naín habían identificado a Jesús como un gran profeta en el contexto previo a este texto. En el caso de Jesús, este título se queda corto en la descripción de su verdadera identidad, pero es claro que ese título es apropiado para Juan. En realidad, Jesús le hace a Juan el elogio más elevado. No hay ningún ser humano que sea más importante que Juan. Juan recibe esta gran alabanza por el papel que él cumplió, papel que le había sido asignado, el de ser el mensajero que prepara el camino para el siervo escogido de Dios, el Señor Jesús. A pesar, sin embargo, de lo importante que es Jesús, Jesús dice que el menor en el reino de Dios es mayor que él. Jesús habla de la gloria eterna que todos los creyentes gozarán en los cielos en el reino de Dios. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al referirse a la gloria que gozará aún el más pequeño en los cielos, Jesús no intenta retractarse de las alabanzas que ha hecho de Juan, solo aclarar que su grandeza entre los hombres no compara con la grandeza de los que ya están y estarán en el reino de Dios, en la presencia de Dios. Más bien, Jesús nos aparta de las preguntas que se hacen acerca de las grandezas terrenales y nos lleva hacia los gozos indescriptibles eternales que nos esperan en los cielos. Esta fue una dura lección de aprender aún para sus mismos apóstoles y discípulos y también para nosotros hoy. El verdadero discípulo de Jesús puede tener dudas acerca de Jesús debido a que no comprende o entiende algo. ¿Quién entiende la mente de Dios? ¿Quién entiende sus planes? Pero si tiene dudas, lleva sus dudas a Dios para aclaración y confirmación. No se queja de Dios con otros. Continúa sirviendo confiando que Dios en su tiempo ponga en claro todo. Puede ser que usted tenga dudas semejantes a las que tuvo Juan el Bautista y los mismos discípulos acerca de Jesús. No tengamos miedo de llevarlas a Dios. Él no se enojará que vayamos a Él con preguntas y dudas, porque sabe que nuestra fe no siempre es tan fuerte como debe de ser y que las circunstancias de la vida pueden debilitarla. Sin embargo, sí espera que mientras éstas se aclaren, no dejemos de servirle. Pide paciencia de nuestra parte para que en el tiempo debido Dios las aclare o fortalezca nuestra fe en medio de esas dudas. Padre, te damos gracias por tu tremendo amor y misericordia que son nuevas cada mañana para nosotros. Gracias por comprendernos, por entendernos en nuestras debilidades cuando nos falta la fe. Aumenta nuestra fe, fortalezca nuestra fe el día de hoy en las circunstancias que nos encontramos en este día. Para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual y también servicio presencial de entre semana será mañana miércoles 31 de enero a las 19:30, 7:30 de la tarde. Mañana damos fin a una serie de mensajes basado en el libro de Nehemías con un enfoque en la restauración familiar. Recuerden, damas, mujeres, que mañana inicia el proyecto 3.1 con un estudio unido. Mañana miércoles
a las 9:30, 31 de enero, con el tema de Infinitamente. Las damas les esperan del Proyecto 3.1 mañana a las 9:30. Gracias por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente como siempre y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.